Vas manejando y, de repente, el tablero se queda negro. Sin velocímetro, sin tacómetro, sin testigos claros. El auto sigue andando, el motor responde, pero tú te quedas sin ojos. Y ahí aparece la búsqueda desesperada. No funciona el cuadro de instrumentos en Kia K3. Suena a avería grande, cara, electrónica, de esas que te obligan a dejar el coche en el taller varios días. Pero la realidad es más incómoda. El mismo síntoma puede venir de algo tan simple como una masa floja, o de un problema de red entre módulos. Y si empiezas a cambiar piezas al azar, lo más probable es que gastes dinero y sigas igual. Lo primero es entender qué está fallando exactamente, porque no funciona. Puede significar cosas muy distintas. Hay casos de apagado total. No enciende nada, ni iluminación, ni pantalla, ni agujas. Hay fallos parciales. Enciende la iluminación pero no marca velocidad. O la pantalla funciona pero las agujas se quedan en cero. Hay parpadeos y reinicios. El tablero prende, se apaga, vuelve, como si el coche respirara eléctricamente. Y están los comportamientos raros. Agujas que se vuelven locas, testigos que aparecen sin razón, o el tablero que tarda en despertar después de arrancar. Esa diferencia importa porque el cuadro de instrumentos no es solo un conjunto de agujas. Es un módulo electrónico que necesita alimentación estable, buena masa y comunicación con otros módulos del coche. Si le falta una de esas tres cosas, puede apagarse, congelarse o mostrar datos incorrectos. Y lo más engañoso es esto: el motor puede arrancar y el coche puede moverse, aunque el tablero esté muerto. Eso hace que mucha gente descarte batería y alternador demasiado rápido. Error típico. Antes de tocar nada, piensa qué pasó justo antes del fallo. ¿Se descargó la batería? ¿Hiciste puente con cables? ¿Cambiaste la batería hace poco? ¿Lavaste el coche o cayó una lluvia fuerte? ¿Instalaste una radio, alarma, luces, cargadores, algo extra? ¿Hubo un golpe, aunque sea leve, o una vibración fuerte en un bache? Esas pistas no son chisme. Te dicen si estás ante un problema de voltaje, humedad, o un corto provocado por un accesorio. Y una advertencia rápida de seguridad. Si el tablero está apagado, tú no sabes con certeza a qué velocidad vas, ni si hay un testigo crítico encendido, ni si el motor se está calentando si dependes de indicadores del cuadro. Si además notas fallos de dirección asistida, frenos, luces que se comportan raro, o el coche se apaga, no lo fuerces. Una cosa es un tablero sin iluminación, y otra es una caída de voltaje que está afectando a varios sistemas. Ahora sí, ruta de diagnóstico, de lo más común y barato a lo raro y caro. Porque cuando alguien dice, no funciona el cuadro de instrumentos en Kia K3, lo inteligente es comprobar primero lo que alimenta al sistema, no el sistema en sí. Empieza por la batería, pero no con «se ve bien», con una medición. Si tienes multímetro, mejor. Con el coche apagado, una batería sana suele estar alrededor de los 12 voltios y algo. No hace falta obsesionarse con el número exacto. Lo importante es detectar si está claramente baja. Luego mide durante el arranque. Si el voltaje cae demasiado, los módulos pueden reiniciarse. Y ahí aparece el clásico tablero que parpadea, o se queda muerto justo después de dar contacto. Después mide con el motor encendido. El alternador debería estar cargando de forma estable. Si el voltaje sube y baja, o si no sube lo suficiente, puedes tener un problema de carga que no siempre se nota en la conducción, hasta que los módulos empiezan a comportarse como si estuvieran mareados. Pero incluso con voltajes aceptables, hay un enemigo silencioso: las conexiones. Bornes de batería flojos, sulfatados, con falso contacto. A veces el coche arranca porque el motor de arranque se las arregla, pero el resto de la electrónica sufre microcortes. Aprieta, limpia, revisa que no haya movimiento, y no te olvides del cable negativo a la carrocería y del cable de masa del motor. Una masa oxidada puede hacer que el tablero sea el primero en caer, porque es sensible a caídas de tensión pequeñas. Aquí hay una prueba simple que separa alimentación barra masa de misterio electrónico. Enciende consumidores eléctricos con el motor en marcha, como luces, desempañador, ventilador. Si al hacerlo el tablero parpadea, se reinicia o cambia el comportamiento. Casi siempre estás ante un problema de voltaje, masa o carga. No es una sentencia definitiva, pero es una pista fuerte. El siguiente escalón son los fusibles y relés relacionados, y aquí se comete otro error típico: cambiar un fusible quemado y celebrar, hasta que se vuelve a quemar.
Un fusible no se quema por aburrimiento. Si está abierto, hay una causa, un corto, humedad en un conector, un cable pellizcado o un accesorio instalado donde no debía. Revisa la caja de fusibles con calma. No solo el fusible que diga cluster o meter, también los que alimentan ignición, ACC, BCM, ECU. Porque el tablero puede estar bien, pero si el módulo que le manda información o el que lo despierta no recibe alimentación, el tablero se queda en negro o en modo extraño. Si tienes una lámpara de prueba o el multímetro, puedes verificar algo clave, que llegue 12 voltios al circuito en ACC y en IGN. Hay tableros que tienen más de una alimentación, una permanente para memoria y otra bajo contacto para encender. Si falta una, el síntoma cambia. Por ejemplo, puede encender pero perder hora, o puede no encender al dar contacto pero revivir de forma intermitente. No necesitas desarmar medio coche para entender el concepto. El tablero necesita su siempre y su ahora. Si uno falla, el comportamiento se vuelve ilógico. Y hablando de ilógico, si el tablero falla justo después de instalar una radio, un amplificador, una alarma o un cargador rápido, sospecha de inmediato. Muchas instalaciones toman corriente de donde no deben, o comparten masa con puntos inadecuados. Un empalme mal hecho puede generar caídas de voltaje o ruido eléctrico, y el ruido en la alimentación o en la red de comunicación puede hacer que el tablero se reinicie o pierda datos. Si el problema apareció después de una instalación, la prueba más honesta es revertir temporalmente lo instalado, o al menos desconectarlo, para ver si el síntoma cambia. No es castigo, es diagnóstico. Ahora, un matiz importante. Hay fallos que parecen eléctricos pero son mecánicos en el sentido de contacto, conectores flojos, un conector del tablero que no está asentado al 100%, o un conector en la BSM que quedó con humedad. Si el fallo es intermitente y aparece con vibración, con cambios de temperatura, o al pasar por baches, piensa en falso contacto. A veces el coche te lo dice. Un día funciona perfecto, al siguiente muere, luego vuelve. Eso rara vez es, se dañó el tablero para siempre. Eso suele ser conexión, masa o un cable fatigado. Hasta aquí, lo básico. Y lo básico resuelve más casos de los que la gente cree. Pero si ya comprobaste batería, carga, bornes, masas, fusibles, y el problema sigue, toca entrar en el terreno donde el tablero deja de ser una pantalla y se convierte en parte de una red. El Kia K3, como la mayoría de coches modernos, usa comunicación entre módulos. El tablero recibe información de velocidad, revoluciones, temperatura, advertencias, a través de mensajes. Si esa comunicación se cae, el tablero puede encender pero no mostrar datos, o mostrar guiones, o quedarse con agujas en cero. Y aquí aparece una herramienta que no es magia, pero ayuda, un escáner o BD. Con un escáner básico puedes ver si el coche comunica bien, si hay códigos de red, esos que suelen empezar por U, y si hay registros de voltaje bajo. Un código de comunicación perdida no te dice cambia el tablero, te dice, en algún punto, un módulo dejó de hablar. Puede ser el tablero, puede ser la BCM, puede ser un conector, puede ser alimentación. Pero ya te orienta, estás en un problema de red o de módulo, no solo de un fusible. Otra pista. Observa si otros sistemas se comportan raro al mismo tiempo. ¿La radio se reinicia? ¿Los elevalunas fallan? ¿Las luces interiores parpadean? ¿El cierre centralizado hace cosas extrañas? Cuando varios sistemas fallan juntos, el culpable suele ser alimentación, masa, o un módulo central como la BCM. En cambio, si todo lo demás está perfecto, y lo único que falla es el tablero, entonces sí, el tablero como módulo empieza a subir en la lista de sospechosos. También hay un escenario muy común, el coche arranca, pero el tablero no enciende, y además hay síntomas de inmovilizador o llaves. No voy a prometer soluciones universales porque depende del año y versión, pero como lógica, si el sistema de seguridad o la BCM está involucrado, el tablero puede ser solo el mensajero. En esos casos, insistir con resetear, desconectando la batería una y otra vez, suele empeorar la experiencia. Puedes borrar memorias, desconfigurar cosas y no arreglar la causa real, que puede ser una caída de voltaje o un conector con mala masa. Hablemos de los resets. Desconectar la batería puede hacer que un módulo se reinicie y por casualidad vuelva a funcionar un rato. Eso engaña, te hace creer que era un bug
y ya está. Pero si vuelve a fallar, el reset solo confirmó que el problema es intermitente y sensible a voltaje o comunicación. Úsalo como pista, no como solución. Ahora, ¿cómo distinguir entre tablero defectuoso y problema externo sin desarmar todo? Piensa en patrones. Si el tablero está completamente muerto, sin iluminación ni vida, y ya confirmaste que tiene alimentación y masa correctas, entonces el tablero como hardware es sospechoso. Si el tablero enciende pero no marca datos, y además hay códigos de comunicación, sospecha de red o de módulo que envía datos. Si el tablero parpadea con cargas eléctricas, sospecha de alternador, regulador, masa o batería. Si el fallo aparece después de lluvia o lavado, sospecha de humedad en conectores o cajas de fusibles. Si aparece después de instalación de accesorios, sospecha de instalación. Y aquí entra un punto que mucha gente pasa por alto. El alternador puede cargar, y aún así estar mal. Puede meter picos, puede tener un regulador inestable. Eso no siempre se ve como no carga. Se ve como electrónica caprichosa, tablero que se reinicia, radio que se apaga, luces que cambian de intensidad. Si notas eso, no te quedes solo con marca 14 y algo. Observa estabilidad. Y si no tienes herramientas para ver rizado o picos, al menos toma en serio los síntomas. Supongamos que llegaste al punto donde todo lo externo parece bien y el tablero sigue fallando. Aquí es donde mucha gente cae en el mito. Cambio el cuadro y listo. Pero un tablero no siempre es plug and play. Puede requerir programación, puede estar casado con el coche, puede almacenar kilometraje, puede interactuar con inmovilizador. Comprar uno usado y montarlo puede traerte más problemas. Luces encendidas, errores, incompatibilidades. Por eso, antes de reemplazar, suele ser más sensato confirmar con un especialista que el tablero realmente no responde en banco, o que tiene fallas internas típicas, como soldaduras frías o componentes dañados. No voy a entrar en reparación de placa, porque eso ya es trabajo de electrónica, pero sí en la decisión, no cambies por intuición. Entonces, ¿cuándo tiene sentido ir a un taller sí o sí? Cuando no hay comunicación o vede con módulos importantes, cuando aparecen múltiples códigos de red, cuando el coche presenta apagones eléctricos, cuando hay olor a quemado, fusibles que se vuelven a quemar, o cuando el fallo afecta sistemas de seguridad. También cuando no puedes confirmar alimentaciones y masas con seguridad. Un diagnóstico profesional con escáner que lea módulos de carrocería, y red puede ahorrar mucho dinero comparado con cambiar piezas. Y si quieres una forma de pensar que te proteja de gastar de más, quédate con esta idea. Primero se comprueba que el tablero recibe lo que necesita para vivir. Alimentación estable, masa buena, y despertar, correcto con contacto. Después se comprueba si está recibiendo información o si la red está caída, y solo al final se acusa al tablero como culpable. Volvamos a escenarios reales, porque ahí es donde se entiende todo. Escenario 1. Cambiaste la batería o se descargó y tuviste que hacer puente. Al día siguiente, el tablero parpadea o no enciende. Aquí lo más común es conexión floja, borne mal apretado, o batería que quedó baja. También puede ser que el puente haya generado una caída o pico que dejó un módulo en estado extraño. Primero, revisa bornes, voltaje y carga. Muchas veces se arregla ahí. Escenario 2. Llovió fuerte o lavaste el coche y al rato el tablero falla. Sospecha de humedad en caja de fusibles, conectores o filtración. A veces no es inmediato. La humedad tarda en hacer de las suyas. Si el fallo mejora al secarse o empeora con el tiempo húmedo, es una pista. Aquí conviene inspección visual, buscar señales de agua, óxido, verdín en conectores. No es glamoroso, pero es real. Escenario 3. Instalaste radio, alarma, luces, y aparece el problema. Aquí el diagnóstico es casi detectivesco. Algo está tomando corriente de un circuito sensible, o hay un empalme que introduce resistencia o ruido. Desconectar temporalmente lo instalado y ver si el problema desaparece es una prueba muy poderosa. Si desaparece, ya sabes dónde está el campo de batalla. Escenario 4. El tablero falla solo con calor o solo con frío. Eso huele a soldadura interna o componente sensible a temperatura, o a conector que con dilatación pierde contacto. Si es así, el tablero como módulo sube en la lista, pero aún así conviene confirmar alimentaciones y masas, porque una masa oxidada también cambia con temperatura. Ahora, la pregunta que te trajo aquí no es solo ¿qué puede ser?, sino ¿qué hago mañana? Si estás en casa con herramientas básicas, lo razonable es empezar por lo que no te compromete.
revisar bornes, limpiar sulfatación, apretar, revisar masas visibles, revisar fusibles con criterio, medir voltaje si puedes. Si encuentras un fusible quemado, no lo celebres. Pregúntate por qué. Si vuelve a quemarse, para. Ahí ya no es mala suerte, es un corto o un consumo indebido. Si después de eso el tablero sigue muerto o loco, el siguiente paso inteligente es escaneo o para ver si hay códigos de voltaje bajo o de comunicación. No necesitas adivinar el módulo exacto, necesitas saber si el coche está reportando un problema de red. Y si el escáner ni siquiera conecta, eso ya es una pista enorme de alimentación o red. Y aquí sí, volvemos a la frase completa porque es lo que muchos están viviendo. No funciona el cuadro de instrumentos en Kia K3 y el miedo es que sea algo carísimo. A veces lo es, pero muchas veces no. Lo caro suele llegar cuando se cambian piezas sin diagnóstico, cuando se ignoran masas y caídas de voltaje, o cuando se reemplaza un tablero sin confirmar que el problema no está en la alimentación o en la comunicación. Si al final todo apunta al tablero como módulo, la decisión más sensata suele ser una de dos. O lo llevas a un taller que pueda probarlo correctamente y verificar red y BSM, o lo envías a un servicio de reparación de clúster con banco de pruebas, si en tu zona existe y es confiable. Cambiar por cambiar es el camino más rápido a gastar doble. Y para que no se repita, quédate con 3 hábitos. 1. Cualquier síntoma eléctrico raro. Primero revisa batería, bornes y masas. 2. Cualquier fusible quemado, busca la causa, no solo el reemplazo. 3. Cualquier fallo que aparece después de una instalación, sospecha de la instalación hasta que se demuestre lo contrario. El tablero es la cara visible del problema, pero no siempre es el problema. A veces solo es el primero en quejarse. Y cuando entiendes eso, el diagnóstico deja de ser una lotería y se convierte en un proceso, de lo simple a lo complejo, de lo barato a lo caro, de lo probable a lo raro. Esa es la diferencia entre arreglarlo y perseguir fantasmas.